En el pequeño pueblo costero de Saint Martinville, Luisiana, en 1936 llegó Jacob Rent, un fotógrafo solitario que rápidamente se consolidó como el principal retratista del pueblo. Rent era un hombre pálido y delgado, de edad indeterminada, que hablaba poco y trabajaba exclusivamente durante las últimas horas del día. Su estudio ocupaba el espacio de una antigua farmacia que, según los vecinos, había cerrado debido a la presencia de moho en las paredes. El edificio se alzaba en la esquina de la avenida Evangelina y la calle Main, con el exterior desgastado por el aire costero, pero estructuralmente sólido. Dentro del estudio de Rent, unas pesadas cortinas negras bloqueaban toda la luz exterior, salvo la que él controlaba cuidadosamente. Su equipo consistía principalmente en un antiguo trípode de madera que sostenía una cámara que parecía de principios de siglo, aunque utilizaba película moderna. El interior se mantenía siempre fresco a pesar del calor de Luisiana, algo que Rent atribuía a los gruesos muros de ladrillo del edificio. Rent fundó su negocio con escasa promoción. Colocó un sencillo cartel en el escaparate: retratos, documentos, ocasiones especiales, junto con su horario de atención, de 15 a 18, de martes a sábado. Sus precios eran notablemente más bajos que los de los fotógrafos de pueblos vecinos, lo que lo hizo popular entre los lugareños a pesar de su peculiar comportamiento. La cartera de clientes del fotógrafo creció de forma constante a lo largo de 1936 y principios de 1937. Produjo fotografías para licencias de conducir, pasaportes, anuncios de boda y anuarios escolares. Su destreza técnica era innegable. Cada imagen era nítida, bien compuesta y revelada con precisión profesional. Sin embargo, para febrero de 1937, los residentes comenzaron a notar una característica inusual en la obra de Rent. En cada retrato tomado en su estudio, los ojos del sujeto aparecían deliberadamente cerrados, no captados en un parpadeo ni borrosos, sino completamente cerrados, como si se les hubiera indicado que los cerraran antes de que se disparara el obturador. Al ser preguntado sobre esta inusual técnica, Rent ofreció una explicación limitada, afirmando únicamente que los ojos revelan lo que no está listo para ser visto. La mayoría de los clientes aceptaban esta excentricidad como una peculiaridad artística. Algunos incluso la encontraban encantadora, un estilo característico que hacía que la obra de Rent fuera reconocible al instante. El St. Martinville Journal publicó un breve artículo sobre él en marzo de 1937, describiéndolo como el misterioso artista de nuestra ciudad con una visión inusual. El artículo mencionaba su preferencia por la soledad y sus antecedentes permanecieron intencionadamente vagos. Rent solo había dicho que había aprendido fotografía en Europa antes de emigrar a Estados Unidos. Durante la primavera de 1937, Rent continuó con su negocio estable. Mantenía registros meticulosos en un libro de contabilidad encuadernado en cuero, anotando el nombre de cada cliente, la fecha de la sesión, el tipo de fotografía solicitada y el pago recibido. Rara vez entablaba conversaciones más allá de lo estrictamente profesional, aunque sus clientes lo describían como una persona infaliblemente educada. Cuando no trabajaba, Rent, según se dice, pasaba el tiempo leyendo en su pequeño apartamento encima del estudio o pasando por el pantano al anochecer. Los vecinos lo veían ocasionalmente coleccionando especímenes curiosos, hojas de formas inusuales o piedras curiosas, que guardaba en frascos de vidrio por toda su vivienda. No tenía amigos ni conocidos en el pueblo y nunca recibía visitas. Para el verano de 1937, Jacob Rent se había convertido en una figura tan importante en St. Martinville que sus peculiaridades eran en gran medida ignoradas. Sus retratos con los ojos cerrados adornaban repisas y carteras por toda la ciudad. Su negocio prosperaba modestamente y él parecía contento con su tranquila existencia hasta que la desaparición de la señorita Eleanor Patterson lo cambió todo. Eleanor Patterson, de 32 años, enseñaba tercer grado en la escuela primaria St. Martinville. Muy querida tanto por estudiantes como por colegas, la señorita Patterson había vivido en la ciudad toda su vida y ejercido como maestra durante 8 años. El 17 de septiembre de 1937, no se presentó a sus clases matutinas. Esta ausencia se consideró inmediatamente inusual. En toda su carrera docente, nunca había faltado un día sin previo aviso. El director de la escuela, George Hebert, envió al conserje, Walter Simmons, a ver cómo estaba la señorita Patterson en su pequeña casa de campo en Cypress Lane.
Simmons encontró la casa sin llave, el desayuno a medio preparar en la estufa y el bolso de la señorita Patterson aún colgado cerca de la puerta. Su cama parecía estar hecha, pero sin tender, algo inusual para una maestra tan meticulosamente organizada. Su coche seguía aparcado en su sitio habitual. Cuando la señorita Patterson no se presentó por la tarde, el director Ebert notificó al sheriff Freeman Thibodeau. El sheriff realizó una investigación preliminar, entrevistando a los vecinos, quienes no reportaron nada inusual, excepto que la señorita Patterson había mencionado tener una cita después de clases el día anterior. Su hermana en Baton Rouge confirmó que no había tenido contacto y una búsqueda en los alrededores no arrojó resultados. 3 días después de iniciada la investigación, mientras revisaba el calendario de escritorio de la señorita Patterson, el agente Charles Bergeron descubrió una anotación del 16 de septiembre, el día anterior a su desaparición, RINT 4:30, rodeada con tinta roja. Al ser interrogado, Jacob Wren confirmó que la señorita Patterson efectivamente había visitado su estudio para recoger fotografías que acompañarían la nueva documentación escolar. Llegó a las 4:27 de la tarde, declaró Wren, consultando su libro de cuentas. Solicitó una serie de retratos estándar. La sesión concluyó a las 5:12 de la tarde. Se marchó inmediatamente después. Rint presentó el recibo de pago y un juego de 4 fotografías que mostraban a Eleanor Patterson sentada frente a un fondo liso, con los ojos, como los de todos los sujetos de Rint, firmemente cerrados. El sheriff Thibodeau no encontró nada sospechoso de inmediato en el relato del fotógrafo. Varios testigos confirmaron haber visto a la señorita Patterson salir del estudio aproximadamente a la hora indicada. La última vez que se confirmó su presencia fue a la señora Bernadette Arseneaux, quien se cruzó con la señorita Patterson caminando hacia su casa aproximadamente a las 5:30 de la tarde. La investigación podría haber continuado como de costumbre para un caso de desaparición si Felix Dowling, el profesor de matemáticas de secundaria, no hubiera hecho una observación inquietante una semana después de la desaparición de la señorita Patterson. Mientras revisaba la última edición del almanaque mensual de St. Martinville en la biblioteca municipal, Dowling notó un retrato de Eleanor Patterson incluido en la sección de la comunidad. Una fotografía con los ojos cerrados, idéntica a las tomadas por Rint. Al ser contactado, el editor del almanaque, Howard Jenkins, expresó su confusión. No tengo constancia de haber recibido ni incluido la fotografía de la señorita Patterson en esta edición, declaró. La fecha límite para enviar las fotografías era el 30 de agosto, mucho antes de su entrevista con el señor Rint. Esta inconsistencia llevó al sheriff Thibodeau a interrogar de nuevo a Rint. El fotógrafo negó haber enviado fotografías al almanaque y sugirió que debía de haberse producido un error administrativo. El sheriff, al no encontrar pruebas que contradijeran esta explicación, la aceptó a regañadientes. Mientras tanto, la desaparición de Eleanor Patterson seguía sin resolverse. Las búsquedas se extendieron a parroquias vecinas sin resultados. Su cuenta bancaria no mostró actividad después del 16 de septiembre. Su familia ofreció una recompensa por información, pero no surgieron pistas viables. El caso seguía activo, pero cada vez más incierto a medida que llegaba octubre sin rastro de la maestra desaparecida. Felix Dowling no creía en las coincidencias. A sus 41 años, el profesor de matemáticas afrontaba la vida con la misma precisión analítica que aplicaba a las demostraciones geométricas. Tras descubrir la fotografía inexplicable de Eleanor Patterson en el almanaque, Dowling comenzó a notar lo que parecía ser una anomalía estadística en St. Martinville. Entre julio y octubre de 1937, 5 residentes habían desaparecido en circunstancias similares a las de la señorita Patterson: Thomas Hebert, de 17 años, Sarah Landry, de 14 años, William Fontenot, de 45 años, su hija Marie Fontenot, de 12 años, y la señora Josephine Blanchard, de 39 años. En cada caso, el individuo había desaparecido sin explicación, dejando atrás sus pertenencias personales y sin mostrar señales de una partida planeada. Lo que impactó a Dowling no fue solo la inusual cantidad de desapariciones para un pueblo del tamaño de St. Martinville, aproximadamente 2.800 habitantes, sino una posible conexión que solo él había detectado. Al revisar los registros escolares donde trabajaba como asistente administrativo, Dowling descubrió que cada persona desaparecida había visitado el estudio fotográfico de Jacob Wren el día de su desaparición o el día anterior. El 3 de noviembre de 1937,
Dowling contactó al sheriff Thibodeaux con sus hallazgos. El sheriff, aunque preocupado, señaló que esto podría ser una coincidencia, dado que Rindt era el único fotógrafo del pueblo. Ha fotografiado a la mitad del pueblo el año pasado, señaló Thibodeaux. Eso no lo hace responsable de todas las personas desaparecidas. A falta de pruebas concretas, Dowling decidió investigar sus sospechas por su cuenta. Buscó la ayuda de Astor Merrill, una auxiliar de biblioteca de 25 años encargada de catalogar los documentos históricos de la ciudad, incluyendo hemerotecas y colecciones fotográficas. Silenciosa y observadora, Merrill había desarrollado un conocimiento enciclopédico de la historia visual de Saint Martindale gracias a su trabajo. Dowling y Merrill comenzaron a examinar todas las fotografías disponibles tomadas por Rindt, tomando copias prestadas de diversas fuentes por toda la ciudad. Confirmaron que todos los retratos de estudio mostraban sujetos con los ojos cerrados, mientras que las fotografías al aire libre tomadas por Rindt en eventos públicos mostraban sujetos con los ojos abiertos. Esta distinción sugería que los ojos cerrados eran propios del entorno del estudio. Su investigación se intensificó cuando Merrill hizo un descubrimiento crucial al organizar el catálogo de fotografías. En el reverso de varios retratos de Rindt, encontró pequeñas anotaciones a lápiz, fechas escritas con una letra pulcra y precisa. Estas fechas coincidían siempre con un día posterior a las registradas en el libro de registro de Rindt como fechas de la sesión. Al compararlas con las desapariciones reportadas, las fechas a lápiz coincidían exactamente con el día de la desaparición de cada persona. El retrato de Eleanor Patterson llevaba la anotación 17/9/37, el día de su desaparición, no el día en que se tomó su fotografía. Este hallazgo impulsó a Dowling y Merrill a investigar la historia del edificio que albergaba el estudio de Rindt. Los registros municipales indicaban que, de 1923 a 1929, el espacio había funcionado como farmacia propiedad de Gerald Moulton. Sin embargo, de 1929 a 1935, antes de la llegada de Rindt, había estado ocupado por otro negocio de fotografía llamado Brenker's Portraits. Según informes, el propietario, Arthur Brenker, abandonó la ciudad repentinamente después de que un incendio dañara el interior de su estudio en diciembre de 1935. Los registros del seguro describieron el incendio como contenido en el cuarto oscuro con daños estructurales mínimos. Rindt había cobrado el seguro, pero nunca regresó para reabrir su negocio. Investigaciones posteriores en archivos periodísticos revelaron un patrón inquietante. Entre 1930 y 1935, Saint Martindale experimentó otro conjunto de desapariciones inexplicables, 7 en total. No se había establecido ninguna conexión en ese momento, y la mayoría de los casos seguían sin resolverse. Lo más significativo es que Merrill descubrió una fotografía de un periódico de Arthur Brenker en una celebración de la ciudad en 1934. La calidad de la imagen era mala, pero la descripción física coincidía con la de Jacob Rindt lo suficiente como para plantear serias dudas sobre si podrían ser la misma persona. Para noviembre de 1937, Dowling y Merrill habían recopilado pruebas suficientes para justificar otra reunión con el sheriff Thibodeaux. En esta ocasión, presentaron sus hallazgos completos, incluyendo las anotaciones de fechas, el historial de desapariciones y la posible conexión entre Rindt y Rindt. El sheriff Raymond Thibodeau abordó la situación con cautela. Si bien las pruebas circunstanciales recopiladas por Dowling y Merrill justificaban una investigación, les recordó que no constituían prueba de actividad delictiva. No obstante, inició una verificación de antecedentes más exhaustiva de Jacob Rindt. Las indagaciones iniciales revelaron inconsistencias preocupantes. Rindt había afirmado haber emigrado de Austria en 1934, pero los registros de inmigración no mostraban ninguna entrada con ese nombre. Sus credenciales de fotógrafo no pudieron verificarse con ninguna institución europea. La dirección que había indicado como su residencia anterior en Nueva Orleans correspondía a una pensión de la que no se tenía constancia. El 12 de noviembre de 1937, el sheriff Thibodeaux solicitó la ayuda de la Policía Estatal de Luisiana. El detective Marcel Guidry llegó desde Baton Rouge para evaluar la situación. Tras revisar las pruebas, Wheatley recomendó la vigilancia del estudio de Rindt mientras se profundizaba la investigación. El agente Charles Bergeron fue asignado para observar discretamente las actividades de Rindt. Durante una semana, documentó la rutina del fotógrafo. Rindt abría su estudio en punto a las 15 todos los días,
Recibía clientes solo con cita previa y cerraba al atardecer. Después del horario de oficina, rara vez salía del edificio, salvo para dar breves paseos por el pantano. Una vez por semana, viajaba a Nueva Orleans, supuestamente para comprar material fotográfico. Durante este periodo de vigilancia, Rindt fotografió a 11 clientes. El agente Bergeron observó que cada sesión seguía un patrón idéntico. Los clientes entraban al estudio y se sentaban frente a un fondo liso. Rindt preparaba su cámara y permanecía en silencio junto a ella durante unos 30 segundos antes de decirle a cada sujeto: por favor, cierren los ojos. La luz debe capturar lo que hay debajo. Luego tomaba exactamente 4 exposiciones, independientemente del tipo de fotografía solicitada. Mientras tanto, el detective Guidry investigó la posible conexión entre Arthur Brinker y Jacob Rendt. Localizó la reclamación al seguro de Brinker por el incendio de 1935, que incluía un inventario detallado del equipo dañado. Entre los artículos enumerados se encontraba una cámara Graflex Serie B circa 1907 con modificaciones personalizadas. Esta descripción coincidía con la cámara distintiva que utilizaba Rindt en ese momento. Guidry también entrevistó a antiguos clientes del estudio de retratos de Rindt. Varios comentaron que Rindt también les había pedido que cerraran los ojos durante la fotografía, una práctica que, según explicó, era necesaria para capturar la verdadera esencia sin distracciones. El 20 de noviembre de 1937 se produjo un acontecimiento significativo cuando Astor Marrow descubrió un expediente olvidado en los archivos del ayuntamiento. Durante las renovaciones a principios de 1936, antes de que Rindt estableciera su negocio, los trabajadores informaron haber encontrado un espacio oculto bajo las tablas del suelo del antiguo cuarto oscuro, una pequeña cámara de aproximadamente 2 metros por metro cuadrado. El descubrimiento se documentó, pero al parecer no se investigó más, ya que no se encontraron restos humanos ni evidencia de actividad criminal de inmediato. La cámara había sido sellada durante las reparaciones. Esta información motivó al sheriff de Aux a solicitar una orden de registro para el estudio de Rindt. El juez Etienne Rubich-Aux aprobó la orden el 22 de noviembre de 1937, lo que permitió a las autoridades inspeccionar las instalaciones, centrándose específicamente en la zona donde se había reportado la cámara oculta. El 23 de noviembre, a las 14, antes del horario laboral habitual de Rindt, el sheriff de Aux, el detective Guidry, el agente Bergeron y 2 agentes de la policía estatal ejecutaron la orden de registro. Rindt estuvo presente y no mostró sorpresa ni resistencia, manteniendo su característica calma durante todo el registro. El estudio fotográfico contenía equipo y productos químicos estándar. Los libros de contabilidad de Rindt se mantenían meticulosamente, mostrando registros detallados de todas las transacciones. Los agentes no encontraron nada incriminatorio hasta que comenzaron a examinar el suelo del cuarto oscuro. Tras retirar varias tablas sueltas, descubrieron que la cámara, de la que se había informado anteriormente, permanecía intacta y había sido utilizada recientemente. Dentro del espacio, los investigadores encontraron una colección de placas fotográficas de vidrio, del tipo que se usaba antes de la película moderna, cuidadosamente envueltas en tela negra. Cada placa estaba etiquetada con el nombre y la fecha correspondientes a una de las personas desaparecidas. También se encontraron efectos personales, el broche de Eleanor Patterson, el reloj de bolsillo de Thomas Abar y objetos pertenecientes a otros residentes desaparecidos. Lo más inquietante fue un diario encuadernado en cuero que contenía notas detalladas sobre cada persona fotografiada. Las entradas describían no solo características físicas, sino también evaluaciones de idoneidad, receptividad y calidad de la esencia. Las páginas finales contenían fórmulas químicas y extensas anotaciones sobre un proceso que Rindt llamó transferencia. Ante estos descubrimientos, Jacob Rendt no negó su implicación en las desapariciones. Simplemente afirmó: la cámara nunca miente. Captura lo que existe entre los mundos. Yo simplemente completo el proceso. Jacob Rindt fue detenido el 23 de noviembre de 1937. Durante el interrogatorio inicial, mantuvo la compostura, respondiendo algunas preguntas con detalles precisos y guardando silencio sobre otras. Admitió haber fotografiado a cada persona desaparecida, pero negó su responsabilidad directa, afirmando crípticamente que la cámara decide quién permanece y quién se muda. Al preguntársele directamente sobre su identidad, Rindt reconoció que anteriormente había operado como Arthur Brinker,
explicando que se había despojado de ese nombre como si fuera piel vieja tras el incendio. Confirmó haber fundado negocios de fotografía similares en otras 3 ciudades de Luisiana entre 1918 y 1929, aunque no explicó por qué abandonó cada lugar. La evidencia física recuperada de la cámara oculta proporcionó suficiente fundamento para que la fiscalía acusara a Rindt de múltiples cargos de secuestro. Sin embargo, sin cadáveres ni evidencia directa de asesinato, la fiscalía enfrentó importantes dificultades para construir su caso. El examen forense de la cámara reveló que su diseño original había sido modificado considerablemente. La Graflex Serie B había sido mejorada con componentes a medida, incluyendo lentes especiales y un aparato mecánico inusual conectado al mecanismo del obturador. El análisis químico de los residuos encontrados dentro de la cámara y en el cuarto oscuro de Rindt identificó varios compuestos que no se suelen usar en el revelado fotográfico estándar. El Dr. Lawrence Dussault, profesor de química de la Universidad de Tulane, asesor del caso, determinó que Rindt había creado una fórmula química única que contenía elementos tóxicos para los humanos en altas concentraciones. Estos químicos estaban presentes en las placas fotográficas recuperadas de la cámara oculta. El 7 de diciembre de 1937, mientras esperaba el juicio en la cárcel parroquial, Rindt enfermó gravemente. Desarrolló síntomas como fotosensibilidad extrema, dificultad respiratoria e insuficiencia orgánica progresiva. A pesar de la intervención médica, su estado empeoró rápidamente. El médico que lo atendió, el Dr. Martin Terrell, observó que los síntomas de Rindt se asemejaban a una intoxicación aguda por radiación, aunque el origen seguía siendo desconocido. El 12 de diciembre, las pruebas médicas confirmaron que Rindt padecía un cáncer avanzado que afectaba a múltiples sistemas orgánicos. Al ser informado de su diagnóstico, Rindt sonrió y dijo: "El proceso funciona en ambas direcciones. He estado mirando a través de la lente demasiado tiempo". A medida que su condición empeoraba, Rindt solicitó una reunión con Felix Dowling. El directivo de AUX aprobó esta inusual solicitud bajo supervisión. Durante su conversación de 1 hora el 18 de diciembre, Rindt supuestamente compartió información sobre su proceso fotográfico. Dowling informó posteriormente que Rindt afirmaba que su cámara podía capturar más que luz, captaba energía humana esencial mediante una combinación de medios químicos y mecánicos. Según la declaración de Dowling, Rindt describió el cierre de los ojos como crucial. El alma escapa por los ojos abiertos. Cerrados, queda atrapado cuando se cierra el obturador. Rindt creía, según se dice, que preservaba a sus sujetos en lugar de dañarlos, transfiriendo su esencia al medio fotográfico. Jacob Rindt falleció el 23 de diciembre de 1937. La causa oficial de su muerte fue cáncer metastásico de origen desconocido. Ningún familiar acudió a recoger sus restos. Fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio parroquial de St. Martinville. Tras la muerte de Rindt, las autoridades llevaron a cabo una extensa búsqueda de las personas desaparecidas, que incluyó una excavación bajo su estudio y el análisis de todo el material fotográfico. No se recuperaron cuerpos. La investigación permaneció oficialmente abierta, pero inactiva tras un año sin nuevas pruebas. La cámara y todas las placas fotográficas fueron trasladadas a la Comisaría de Policía Estatal en Baton Rouge para su posterior análisis. En 1941, se informó de la destrucción de estos objetos en un incendio en un almacén, aunque algunas autoridades locales cuestionaron el momento y las circunstancias del incidente. Esther Mary continuó su trabajo en la biblioteca de St. Martinville y finalmente publicó un relato detallado del caso en el Louisiana Historical Quarterly en 1952. Su investigación sugirió que patrones similares de desapariciones relacionadas con estudios de fotografía habían ocurrido en pequeños pueblos del sur de Estados Unidos desde la década de 1890, aunque no se establecieron conexiones definitivas. Felix Dowling dejó St. Martinville en 1939 para aceptar un puesto en la Universidad Estatal de Luisiana. Sus documentos privados, donados a los archivos universitarios tras su muerte en 1971, contenían extensas notas sobre el caso Rindt, incluyendo especulaciones sobre tecnología fotográfica que la mayoría de los revisores académicos descartaron como pseudocientíficas. El edificio que albergaba el estudio de Rindt fue demolido en 1945 para dar paso a un desarrollo comercial. Los obreros de la construcción informaron haber encontrado manchas inusuales bajo los cimientos que no pudieron identificarse, pero no se descubrieron restos humanos.
El caso de Jacob Wren sigue siendo uno de los misterios sin resolver más insólitos de Luisiana. Si bien su conexión con las desapariciones parece innegable a partir de las pruebas recuperadas, el destino final de sus sujetos y la naturaleza exacta de su proceso fotográfico siguen eludiendo una explicación definitiva. Los retratos con los ojos cerrados, con sus expresiones inquietantemente pacíficas, aparecen ocasionalmente en subastas de bienes o en colecciones familiares, reconocibles por su estilo distintivo y las fechas a lápiz en el reverso, fechas que invariablemente marcan el momento en que alguien dejó de existir en Saint Martinville.